entendimos. Lo puedo. A mí me sirve bastante. Bueno, veamos. Hemos estado viendo la última clase, máquinas simples, y de las máquinas simples vimos, a ver, déjenme ver, vimos palancas, que estaba ahí, bueno, y después vimos, pero voy a agrandar un poquito esto, ahí está, vimos palancas y además vimos poleas. Lo que continúa esta máquina simple son lo que se llaman plano inclinado. Un plano inclinado, ese como el de la figura. Por ejemplo, este auto se encuentra, se encuentra subiendo un plano inclinado, que no es otra cosa que un triángulo rectángulo. Y acá están las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, pero yo se los voy a hacer en este diagrama, que es una representación de lo que está ahí arriba. El cuerpo, supóngase que el cuerpo, este auto puede representarse por un cuadrado, o sea, no hay problema. Y después el plano inclinado es este triángulo. ¿Cómo se hace para poder determinar esa fuerza? Bueno, todos los cuerpos tienen un centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto, el centro, así como se llama centro de gravedad, el centro por donde está aplicado el peso de ese cuerpo. Entonces yo voy a considerar un eje que lo voy a llamar eje X, que va a pasar por el centro y que va a ser paralelo, paralelo al desplazamiento, o sea, el lugar por donde se desplaza el cuerpo. Y luego vamos a tener el eje Y, y bueno, como ocurre siempre, va a ser perpendicular, ¿no?, al otro lado, va a ser perpendicular a este desplazamiento. Ahí está. Y que pasa por el centro de gravedad significa que pasa por el centro del cuerpo, o sea que sería ahí aproximadamente. Muy bien. Entonces yo ya he considerado dos ejes, un eje X y un eje Y. En ese lugar va a estar aplicado el peso, que como ustedes saben es un vector y está dirigido hacia abajo. Ojo, no confundan, el peso siempre está dirigido hacia abajo. Ahí está, no es perpendicular al desplazamiento, sino que siempre va a estar dirigido hacia abajo. Entonces yo acá lo voy a colocar con de color rojo. Bien, y a este le voy a llamar peso. Entonces, y sabemos que el peso de cualquier cuerpo, el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado y es la aceleración que ejerce la Tierra con respecto a los cuerpos, que eso ya lo habíamos visto en otras clases, masa por gravedad. Bien, bueno, entonces esto lo voy a colocar como referencia y ahí está, peso igual a masa por gravedad. Muy bien, lo que yo voy a hacer ahora es voy a descomponer ese peso que está ahí, en dos direcciones. Ya hemos visto descomposición de fuerza al principio, cuando veíamos vectores. Descomposición respecto al eje X y descomposición respecto al eje Y. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una recta que sea de la misma dirección que el eje y que tiene que pasar por el extremo del peso. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y a este le voy a colocar, bien, lo voy a colocar, bueno, este con el derecho, ahí está, el formato. No me gusta así.
Entonces, el contorno lo vamos a hacer un poquitillo más grande para que se aprecie bien, de color negro, lo vamos a colocar, pero aparte de eso, con línea de puntos. Ahí, ahí. Bien. Luego voy a tomar nuevamente nuevamente una dirección que sea paralela al eje de las X. Ahí está. A ver, ahí. Y que tiene que pasar también por el extremo. Muy bien. Bueno, entonces este, al igual que el anterior, es de color negro, de grosor este, y aparte de esto, ahí está. Bueno, muy bien. Ahí ahora van a quedar definidos dos vectores. Un vector peso según el eje X y un vector peso según el eje Y. Entonces, ahí tenemos desde aquí, hasta ahí. Bien, ese va a ser la componente X. Ahí está. Y luego voy a tener la componente Y. Entonces, algo similar hacemos con respecto a la Y. Ahí. Y que va a llegar hasta la línea de puntos. Muy bien. Entonces, al igual que la otra, bueno, ya está. Entonces, a este lo voy a llamar por un lado, componente X, o sea, P sub X. P sub X. Pero, a su vez, bueno, lo voy a dejar así inicialmente. Esta que ustedes ven ahí es la P sub X. Bien, y luego tenemos una P sub Y, que va a estar, que es la componente P según el eje Y. Bueno, cuando yo ya he hecho esto, esta resultante, que es peso igual a masa por gravedad, lo que hace, desaparece, entonces quedan las dos componentes, la P sub X y la P sub Y. Pero ustedes saben que esta P sub Y siempre genera una normal. La normal va a estar dirigida hacia arriba. Entonces, una normal que está dirigida hacia arriba, que es la reacción que realiza el apoyo respecto al cuerpo. Entonces, vamos a poner verde y la voy a llamar normal. Y generalmente se expresa con la letra N. Y ahí vamos a tener la normal. Bueno, y ahí estarían las componentes. Fíjense que es lo mismo que estaba. Ah, bien, otra cosa. Este cuerpo, supongamos que se desliza hacia abajo. ¿Quién va a producir el deslizamiento hacia abajo? Y la componente P sub X, que es la única que está tirando hacia abajo. Es decir, que si yo este cuerpo, que es una caja, la dejo sobre el plano, y este se va a venir hacia abajo debido a la acción de P sub X. Pero acá no hemos tenido en cuenta el rozamiento. El rozamiento es la fuerza que siempre aparece cuando un cuerpo tiene contacto con una superficie. Y si se está desplazando, vamos a tener una fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento. Por lo tanto, también lo vamos a dibujar aquí para hacerlo completo. O sea que si el cuerpo va hacia abajo, la fuerza de rozamiento va hacia arriba, que se opone. Ahora, yo no puedo, como en el caso de la normal, eliminarla en la P sub X. ¿Por qué? Porque el rozamiento, por lo general, la fuerza de rozamiento es mucho menor.
porque si no, no se movería el cuerpo. Si la fuerza de rozamiento y la componente X tienen el mismo valor y el cuerpo estaría en estado de equilibrio. Entonces vamos a colocar ahí, esa sería la fuerza de rozamiento. Si es que hay, muchas veces yo le digo sin rozamiento vendría a ser un elemento ideal, es decir, un sistema ideal. Entonces aquí vamos a poner F de R. Fuerza de rozamiento. Bien, y la fuerza de rozamiento estaría en este lugar que se opone al desplazamiento. Bueno, muy bien. Ahora, esta P sub X tiene un valor determinado. ¿A qué es igual este valor? Perdón. Bien, P sub X va a ser igual a P por el coseno, no, perdón, ahí estamos mal. P por el seno del ángulo θ. Seno del ángulo θ. ¿Qué pasó? Bien, lo voy a guardar esto porque si no se puede producir cualquier cosa. Bueno. Del ángulo θ. Bien. Y este P sub I, que está ahí, que ustedes lo ven, es igual a P por el coseno de θ. Coseno de θ. Bien. Ahí está. O sea que esa es P por el coseno de θ. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el coseno de θ y cuál es el seno de θ? Porque acá está θ. Pero yo tengo que colocar, saber si este ángulo formado por la componente y el peso es θ, o si es θ el ángulo formado por la componente X y el peso P. ¿Cómo se hace para determinar eso? Bueno, entonces, fíjense que de acuerdo con geometría 1, el ángulo está formado por estos dos lados, por este lado que es horizontal y por este lado que es una diagonal. Ahí forma el ángulo θ. Para saber cuál es el ángulo θ, si está de este lado o está de este lado, yo lo que tengo que hacer es partir del punto de intersección y comenzar a desplazarme sobre el lado horizontal y encontrar una componente perpendicular. Fíjense que la componente perpendicular que encuentro es el peso de color rojo. Por lo tanto, significa que este lado se corresponde con ese lado. Bien, ¿cuál sería el otro lado que forma el ángulo θ? Partiendo de la diagonal, comienzo a desplazarme sobre la diagonal hasta encontrar una recta que sea perpendicular. Y fíjense que la perpendicular es la componente Y. Por lo tanto, esta componente Y se corresponde con ese lado que estaba en diagonal, lo que significa que el ángulo θ está ubicado en este lado. Entonces, vamos a hacer así, lo voy a colocar ahí. Θ está formado en ese lugar. Bueno, por lo tanto, como el ángulo θ está formado por la componente Y y por la componente del peso, la proyección es el coseno de θ. Como acá no está el ángulo θ, se corresponde con el seno de θ. Y así se pueden determinar cuáles son las componentes. Y con eso, ahí tenemos nosotros todas las componentes que actúan sobre un plano inclinado. Entonces esto lo llevamos a la práctica. Como es una máquina simple, lo que hace es mejorar el esfuerzo. Por ejemplo, acá nosotros vemos
una persona que está desplazando un cilindro por un plano inclinado para colocarlo dentro de un camión. Es mucho más fácil que colocar el cilindro acá en la base del camión y levantarlo, porque el esfuerzo que tiene que hacer esta persona es mayor. Entonces, por eso es una máquina simple. Nos permite entonces simplificar el desplazamiento o el traslado de un cuerpo. Entonces, acá dice, ¿qué fuerza necesita aplicar el obrero para subir un barril que pesa 150 newton a un camión por un plano inclinado de 3 metros de longitud, colocado a una altura de 1,50 metros? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces lo que nos pide a nosotros es saber cuál es la fuerza. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es independizar todo el sistema en un plano inclinado como hice yo acá. O sea, yo me adelanté y acá está. No me interesa el camión, no me interesa por ahora la persona, sino lo que me interesa es el cuerpo que se encuentra sobre el plano inclinado. Sobre este cuerpo que es cilíndrico, y voy a hacer lo mismo que había hecho anteriormente. Es decir, lo que voy a hacer es considerar un sistema de coordenadas X e Y. O sea que, bueno, lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya se lo expliqué. Este es el eje X. Luego voy a tener un eje que va a ser el eje Y, que tiene que ser perpendicular al que está acá. Y ahí sería. Bien, entonces veamos, porque desapareció aquí. Lo tengo que achicar un poco, seguramente. Ahí está. Bueno, y esto va a estar aplicado justo en el centro de gravedad. Ahí sería ahí, entonces este tendría que estar un poquitito más abajo. Bueno, ahí vamos a considerar, ya tengo el sistema de coordenadas X, Y. Bueno, vamos a ver los datos. ¿Qué fuerza necesita aplicar el obrero para subir un barril que pesa 150 newton? Bueno, muy bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el peso de 150 newton. Es decir, ahí, como les dije anteriormente, justo acá en el punto va a ir un peso que va a estar dirigido hacia abajo. Ese va a ser el peso y vamos a poner de color negro. Bueno, entonces este sería, bien, ahí está. Entonces le vamos a poner P, fíjense que es dato, 150 newton. Muy bien, perfecto. Como les dije anteriormente, aquí voy a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical del peso P. Bien, entonces nuevamente ustedes lo que hacen, no, es así, se ubican sobre el eje X, ¿está bien? Para tenerlo como referencia y luego lo desplazan porque saben que tiene que pasar por el extremo de P. Para la referencia. Bien. Esperen que no se vaya mucho. Bueno, perfecto. Ahí está. Y va a ser esto en línea de puntos. Bueno, también lo voy a poner negro para que se aprecie un poquito más. Y también luego voy a tener una componente según el eje de la Y. Ahí. Más o menos. Bueno. Perfecto. Listo. Entonces, bien, esas dos, la intersección de esas dos guías con respecto al eje X y con respecto al eje Y, me determinan las componentes según el eje X, o sea que va a ser este lo voy a colocar hacia aquí,
Bien, esa va a ser la componente X. Y luego esta va a ser la componente Y. No, amarillo no va. Vamos a poner esto y un poco más grande. Aquí tengo una y aquí voy a tener otra. Perfecto. Bien, ahora veamos. Lo que no tenemos acá es cuánto mide el ángulo tita. No tenemos el ángulo tita. Pero nos dan ciertos datos. A ver, veamos. ¿Qué datos nos dan? Nos dice que la altura del plano inclinado es de 1,5 metros. Bueno, lo puedo llamar H igual 1,50 metros. Y eso, ¿dónde sería? Bien, estaría ahí. Esa es la altura. Perfecto. Esa es la altura. Muy bien. ¿Qué otro dato nos dan? A ver, fijémonos. Dice, ¿qué fuerza necesita Picaloro para subir un barril que pesa 150 newton a un camión por un plano inclinado de 3 metros de longitud? O sea que nos dicen que es de longitud de 3 metros. Bueno. Entonces voy a poner L igual a 3 metros. ¿Y dónde sería esto? Bueno, sería la distancia entre A y B. Para no ensuciar tanto el diagrama, lo voy a poner a esa altura, sería la longitud de 3 metros. Muy bien. Perfecto. O sea que a nosotros nos faltaría determinar cuánto vale tita. Bien, y tita sería lo que está aquí. Pero aparte sabemos, ya se los demostré anteriormente, que tita es el ángulo que está ahí. Exactamente igual. Por lo tanto, ahí está, ahí va tomando color esto, entonces voy a considerar P sub X, que ya lo habíamos visto ahí. Entonces, ahí, P sub X. Que está ahí. Y luego tenemos P sub I, que no es otra cosa que P por el coseno de tita. Y lo voy a poner ahí. Bien. Bien. Ahora bien, veamos qué más nos dice. ¿Qué tengo que calcular? Bien. No tiene rozamiento, bueno, perfecto, pero sí hay que aplicar una fuerza. ¿Y la fuerza para dónde va a estar dirigida? Va a estar dirigida hacia arriba. Bueno, nos faltaría entonces determinar desde aquí la fuerza va a estar hacia arriba. Esa es la que tenemos que calcular nosotros. Bueno, voy a poner así en rojo para que resalte. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular esa fuerza que es la fuerza F. Fíjense ustedes todo lo que tienen que tener en cuenta en un plano inclinado. Esa fuerza hay que calcular.
Bueno, muy bien. No nos dan el ángulo tita, pero como es un triángulo, podemos aplicar, nos dan, si este triángulo, este vendría a ser el cateto opuesto y este vendría a ser la hipotenusa. Entonces, ¿quién relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Es el seno. Bueno, arrancamos por ahí entonces. Decimos que el seno de tita, es igual al cateto opuesto, que es de 1,50 metros, sobre la hipotenusa, que es de 3 metros. Bien. Entonces esto viene a ser igual así, y bueno, en la mitad es 0,5. Entonces podemos decir que θ es igual al arco cuyo seno es 0,5. 0,5. Y esto no es otra cosa que 30 grados. Bien, ya sabemos que es, entonces hemos calculado que es de 30 grados. Por lo tanto, podemos encontrar cuáles son las componentes P sub X y cuáles son las componentes P sub Y. Pero en realidad, a mí lo que me interesa es encontrar el valor de la fuerza F. Sí, bueno, entonces, vamos a hacer así. Bien, voy a calcular P sub X. Entonces, igual a P, perdón, es igual a P por el seno de tita. Bien. Y esto es igual. Y esto va a ser igual a P, son 150 newton, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Igual a 150 newton por 0,5. O sea que aquí es de 75 newton. Perfecto. Bueno, aquí terminó el cálculo. ¿Por qué? Porque la componente P desaparece de acá. La componente P desaparece. ¿Por qué? Porque yo hice la descomposición en dos fuerzas, una P sub X y una P sub Y. Bueno, de las dos, la única que actúa es P sub X. ¿Por qué? Porque P sub Y se compensa con la normal, que yo no la dibujé, me faltó dibujarlo. Ahí está la normal. Entonces, esa normal tiene la misma intensidad que P sub I, tiene la misma intensidad, por lo tanto, entonces la normal, que la vamos a poner bien ahí, la normal N, se compensa con la componente I del peso. Por lo tanto, podemos decir de que se anulan. Entonces, ¿qué me queda solamente? Al no haber fuerza de rozamiento, me queda la P sub X, que hace que el cilindro caiga por el plano inclinado. Por lo tanto, acá ustedes tienen que pensar lo siguiente. Si la fuerza que tiene que aplicar esta persona es de 75 newton, ¿qué va a pasar? Como la P sub X es de 75 y la fuerza de 75, el cilindro se queda en estado de equilibrio. Se queda ahí nada más. Ni baja ni sube. Para que suba, entonces la fuerza aplicada tiene que ser mayor de 75 newton. Entonces eso lo podemos, ese es el resultado. Entonces, para poder movilizar, ¿qué es lo que era? Un cilindro, una carga, para poder movilizar el barril, para poder movilizar
el barril hacia el interior del camión, coma, es necesario que el obrero aplique una fuerza superior a los 75 newton. Listo, y esa sería la respuesta. Y es la forma con que se trabaja con un plano inclinado. Parece Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. No sé si lo dijo anteriormente, quizás no lo escuché. Cuando dicen, por ejemplo, 70 newton, ¿eso es igual a 7 kilos por la aceleración? ¿Sería por 9,8? Esto es la masa por la gravedad. Es la Ujú. masa por la aceleración. Pero acá me dice que son 150 newton lo que pesa. Entonces acá No, ya no, no, yo digo en general, por ejemplo, o bueno, en ese caso que son 50 siempre, newton. siempre el peso es la masa por la gravedad. Bien. Siempre. Bueno, ahora fíjense que hay otro problema acá. Otro problema que es similar. En realidad es tedioso hacer todas las gráficas, pero bueno, no hay otra forma. Esta es la que mayor gráfica tiene, porque si no, no podríamos ubicarnos quién es que realiza el movimiento y qué fuerza no actúa para producir el movimiento. Entonces dice que acá es una variación de la anterior. Dice un cuerpo de 5 kilos, ya no me dice que es de 5 newton, es de 5 kilos. O sea que acá lo que me está diciendo es la masa. Dice que asciende por un plano inclinado de 30 grados, me da por lo menos el valor de la inclinación, por causa de una fuerza que tira de él hacia arriba y la fuerza que se le aplica es de 100 newton. Bien, calcular la aceleración si el coeficiente de rozamiento es de 0,3. Bueno, este es un problema un poco más complejo y quizás un poquitito más complicado. Veamos veamos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Un cuerpo asciende, sí. Entonces tenemos que hacer lo mismo que está acá. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahora que lo veo, es lo mismo que está acá. ¿Qué pasaría si yo, a ver, déjeme ver una cosa, si puedo yo copiar todo esto? No. Voy a ver. No, ahora se los voy a hacer. Listo, se lo voy a hacer si no me cuesta Sí, nada. igual yo creo que si selecciona como todo, se le copia. Y algunas veces, otras veces es más Otra complicado porque no. vez que apretando y apretar control y ahí puede mover todo junto. ¿Vos decís? Sí. Ahí está, ¿bien? No sé, ¿eh? No sé. Vamos a probar. A ver si es cierto. Bueno, sí, está bien. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces ahí está lo mismo. Un plano de 30 grados por causa de una fuerza. Entonces acá lo voy a eliminar. Esa sería la fuerza que tira hacia arriba de él. Bueno, acá sabemos que la fuerza es de 100 newton. 100 newton. Bien, muy bien. 100 newton. El peso es masa por gravedad. Bueno, perfecto. Ahora es otra cosa. Es distinta al problema anterior, porque la masa acá son de 5 kilogramos. 5 kilogramos por 9,8. 5 kilogramos es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo
al cuadrado. Bueno, eso ya lo vamos a sacar. Y luego tenemos las componentes X y las componentes Y. Esto, no sé qué dice ejemplo acá. Bien. Y acá le tengo que agregar, le falta algo, porque tenemos la fuerza hacia arriba de 100 newton, el ángulo de 30 grados, tenemos el peso, pero acá dice un rozamiento, que eso no lo teníamos en cuenta y no estaba en el anterior. Ahora bien, pensemos, el cuerpo asciende, por lo tanto la fuerza de rozamiento siempre se manifiesta en sentido contrario, o sea que la fuerza de rozamiento va a ir hacia abajo. Bueno, entonces ese lo voy a agregar y lo voy a colocar acá donde se manifiesta. Se manifiesta, pues se llama rozamiento, se manifiesta en el roce, en el contacto entre el cuerpo y la superficie por donde se desplaza. Entonces estaría ahí. ¿Vale? Y ese que ustedes ven en amarillo, entonces la fuerza de rozamiento. Ups. Vamos a hacer ahí. Bien. Y aquí vamos a poner fuerza de rozamiento, que está ahí. Perfecto. Entonces tenemos la componente del peso, componente X, componente Y, la normal, la fuerza con que se desplaza hacia arriba, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Bien. ¿Qué es lo que me pide? La aceleración. Entonces, bueno, acá tengo que aplicar la ley de Newton que dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Ojo, ojo, que no es igual a cero. Acá no es igual a cero. ¿Cuándo va a ser igual a cero la sumatoria de las fuerzas? Cuando el cuerpo se encuentre en estado de equilibrio. Pero acá está diciendo de que el cuerpo se está desplazando. Por lo tanto, no hay equilibrio. Sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Acá vamos a poner en juego las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y que producen el movimiento. Fíjense que las únicas que producen el movimiento son solamente las que están sobre el eje de las X. ¿Por qué? Porque el peso desaparece al considerar una componente X y una componente Y. La componente Y se compensa con la normal. Entonces, ¿quiénes me van a quedar? La componente X del peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza con que se desplaza hacia arriba. Pero, acá nos faltó una cosa. Recuerdan que en la clase anterior yo consideraba de color rojo para dónde iba el sistema. Bueno, yo acá también tengo que hacer exactamente lo mismo. Lógicamente, lo que voy a hacer es considerar que el sistema se desplaza hacia arriba. Repito como hice la clase anterior, porque por ahí me preguntan, profe, ¿qué pasa si yo lo considero hacia abajo? ¿Está mal? No, no está mal. Lo más probable es que el valor de la aceleración con que ustedes pueden calcular, que encuentren, va a ser negativo. Si es negativo, entonces significa que el desplazamiento que hicieron no era el que corresponde. Entonces yo voy a considerar que el sistema va hacia arriba. ¿Por qué considero tengo que hacer eso? Porque de las tres fuerzas, una va a ser positiva y otras van a ser negativas. Entonces las fuerzas positivas son las que coinciden con el desplazamiento. Entonces, vamos a ver. Acá vamos a decir que, veamos, F, que va hacia arriba, coincide la fuerza F, menos la fuerza de rozamiento, porque va hacia abajo, menos la fuerza de rozamiento, porque va hacia abajo, menos la componente X del peso, también es menos porque va hacia abajo, si está en contrario de la flecha roja que yo consideré. Entonces, P
sub X. Todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, muy bien. Podemos ir, voy a seguir reemplazando. Voy a seguir reemplazando. Entonces, yo voy a hacer F nuevamente, F. Después voy a poner los valores, menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento era igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal. Esa es la fuerza de rozamiento, siempre va a ser así. Coeficiente de rozamiento por el valor de la normal. Menos, y P sub X ya lo habíamos visto, es igual a P por el seno de tita, bien, seno de tita. Todo esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Ahora voy a ir reemplazando valores. La fuerza F es de 100 newton, bien, menos mu, que es el coeficiente de rozamiento, es dato, es 0,3 por el seno de tita, o sea que es por el seno de 30 grados. Bien, hasta ahí estamos reemplazando valores. Es igual a la masa la conozco, es de 5 kilogramos por la aceleración, que es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, aquí me faltó algo. 100 newton, 0,3, perdón. Aquí me faltó, miren, el mu, el coeficiente de rozamiento, y la normal, está mal el coseno, es el coseno. O sea que es igual a la masa, que son 5 kilogramos, la masa, por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Me salté todo eso. Profe, ¿ahí el rozamiento lleva alguna unidad de medida o no? Solamente 0,3 ponemos. No, no lleva unidad de medida. Ok. Metros por segundo al cuadrado por el coseno, no es el seno. Es el coseno de 30 grados. Muy bien, perfecto. Esa es la fuerza de rozamiento. Menos P, porque estoy por acá, estoy acá yo, ¿eh? Menos, estoy en este. Ahí, entonces menos la masa, que es de 5 kilogramos, la masa por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Está, metros por segundo al cuadrado. Bien, metros por segundo al cuadrado. Y este es, pues voy por aquí, peso, masa por el seno de 30 grados. Muy bien. Profe, ahí tita no sería 60. No, y si acá dice un plano inclinado a 30 grados, ¿para qué va a poner Claro, 60? pero No, 30. 30 sería el ángulo entre el piso y el Sí, tita, que está acá, ese, 30 claro. grados. Por lo tanto, acá es coseno de 30 y es seno de 30. No sé dónde aparece 60. Bien, seno menos 0,3 por 5 kilogramos por 9,8 por coseno de 30, estoy revisando. Bueno, ahí estaría todo. Bueno, a ver, veamos cuánto me queda todo esto. Bueno, lo voy a resolver, son 100 newton. 100 newton. Menos. Y ahora vamos a utilizar la calculadora. Veamos cómo es. Todo este término que está aquí. Entonces, 30 coseno, bien, por un lado, por 9,8. ¿Sí? Voy por acá, por 9,8. Por 3,5, que voy por ahí. Ah, perdón, esto está mal. Por 5, que es el kilogramo, por, ahí está, 0,3, que es el coeficiente de rozamiento. Y esto me da 12,73.
12,73. Bien. Menos. Y ahora voy a hacer este término que está aquí. Entonces será 30 seno, que está ahí, por 9,8, que está ahí, por 5, que está ahí. 24,5. 24,5, perdón, esto vendría a ser Newton, porque es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y esto también vendría a ser Newton. Y esto es igual a la masa, que son 5 kilogramos por la aceleración. Bien, siguiendo esto, vamos a hacer esa diferencia que está ahí. Entonces son los 100 newton de la fuerza que yo tengo que aplicar, menos 12,73, que es la fuerza de rozamiento, menos 24,5, que es el peso, la componente X del peso. 62,77. 77 newton es igual a 5 kilogramos por la aceleración. Por lo tanto, aceleración, el cociente entre 62,77. Y lo que voy a hacer es Newton, pero Newton es kilogramos para ver si están bien las unidades. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es Newton. Sobre segundo al cuadrado. Dividido 5 kilogramos. Entonces yo voy a simplificar kilogramos con kilogramos y me va a dar en metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la aceleración. O sea que esto lo divido por 5, 12,55, más o menos 12,55 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que la aceleración es positiva. Si es positiva, significa que el sentido que yo tomé es el correcto. Si hubiese dado negativo, el sentido hubiese sido el opuesto. En vez de ir hacia arriba, el cuerpo se dirigiría hacia abajo. Bueno, y así se resuelve un problema de plano inclinado. Y acá está todo completo con fuerza de rozamiento. Puede ocurrir, fíjense que acá hemos visto planos inclinados, hemos visto anteriormente, vimos lo que era una polea, que estaba aquí, y anteriormente de poleas habíamos visto palancas, ¿sí? Palancas. Y creo que hasta era máquinas simples. Pueden ocurrir ahora que hayan sistemas que se encuentren combinados, sistemas combinados. Sistemas de dos elementos, dos o tres, que se encuentran combinados, que ya vamos a ver distintos casos. Por ejemplo, en este caso, que dice que hay, fíjense que un sistema formado por dos masas, la masa 1 de color rojo, la masa 2 de color verde, una polea y que están unidos entre sí. Entonces lo que nosotros tenemos que analizar es cómo se trabaja, cómo trabaja ese sistema. Entonces recuerden que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Va a haber un diagrama de cuerpo libre por cada elemento que aparezca en el sistema. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver cómo se resuelve un caso similar a este y después vamos a ver casos más complicados. Entonces ahí, fíjense que es lo mismo que está ahí, que dice, bueno, en este sistema que tenemos en la figura, pues lo voy a levantar un poquitito más o lo voy a achicar. No, voy a hacer una cosa. Lo voy a pasar para la otra hoja. Bien. Ahí estaría. Son dos casos iguales, o sea, similares, pero el primer caso es sin fricción
y el segundo caso es con fricción y acá me determina el coeficiente de rozamiento. Lo que yo tengo que determinar es la aceleración del sistema, igual que en el anterior. Bueno, entonces se hace el diagrama del cuerpo libre. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ver, vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre 1. Diagrama de cuerpo libre 1, que es del primer cuerpo. Diagrama de cuerpo libre 1. ¿Ah? Ahí, ¿qué pasó con este? Ahí, bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, para aprovechar ese dibujo que está aquí y para que ustedes vean cómo es, entonces lo voy a pegar acá y solamente voy a considerar solamente este. Ahí. Y este que se encuentra apoyado. Bueno. Ahí está. Y lo que tengo que hacer es analizar cuáles son las componentes que actúan sobre este cuerpo que está apoyado, ¿no? Vamos a ver cuáles son las componentes que actúan. Bueno, veamos. Como se encuentra apoyado, tenemos... voy a hacer así. Voy a hacer mejor así. Bueno. El peso. El peso está dirigido hacia abajo. Peso está dirigido hacia abajo. Pero a todo peso se le opone la normal, ¿sí? Por el principio en realidad no es por el principio de acción y reacción, pero un proceso similar. Es decir, cuando tenemos el peso hacia arriba, se origina una normal que tiene la misma intensidad, pero dirigido hacia arriba. Bueno, pero aparte de eso, fíjense que tenemos en color rojo el valor de la tensión. Bien, entonces tensión de la cuerda y que está dirigida hacia la derecha. Tensión de la cuerda. Bueno, entonces yo les voy a poner nombres a esto. Voy a aprovechar el del dibujo anterior. Aquí. Bueno, entonces nosotros vamos a tener, por un lado, la normal, que está ahí, y por el otro lado vamos a tener el peso, es igual a la masa por la gravedad. Bien. Y luego voy a tener aquí este valor, que es el valor de la tensión. Bien. Ya tengo que verificar, acá le voy a poner masa 1, porque las dos masas son distintas. Entonces, masa 1. Y así como hay una masa 1, va a haber un peso 1. Ahí está, peso 1 es masa 1. Ahora, la tensión T es la misma para un lado que para el otro, porque la cuerda se considera ideal y no hay efecto de la polea. Bien, entonces yo voy a aplicar la ecuación que dice, la ley de Newton,
que dice que la sumatoria de las fuerzas, que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es igual al producto de la masa. Ajá. Pero acá la masa 1 aquí, es el producto de la masa 1 por la aceleración. Bien. Entonces, masa 1 por aceleración. Entonces, bien, antes de continuar, me olvidé aquí, es indicar para dónde va a estar dirigido, para dónde se mueve el sistema. Para dónde se mueve el sistema. Entonces, yo voy a considerar, porque se me ocurre, porque creo que así, que el sistema se desplaza primero en ese sentido, y luego lo hace hacia la derecha y luego lo hace hacia abajo. Ahí y ahí. Eso es lo que yo considero. Ojo, una cosa que sí no se puede hacer. Si yo estoy diciendo que esto va de allá para acá, no me puedo poner en rebelde y esto poner en el sentido contrario, porque ahí sí que no me va a dar para nada. Si yo digo que viene para acá, bueno, va acá para abajo. Puedo decir yo que va para arriba, este va a ir para la izquierda. ¿Por qué hice esto? Porque, bueno, fíjense que si dice que este cuerpo se desplaza para la derecha, acá la T va a ser positiva, ¿sí? Pero es lo único que hay. ¿Por qué? Porque la normal, esta se va a compensar con el peso 1. Entonces, la ecuación que me va a quedar aquí es la siguiente. Aplicando la ley de Newton, dice que T es igual a M1 por la aceleración. Entonces, T es igual, la masa la conozco, la masa 1 es de 5 kilogramos, 5 kilogramos por la aceleración. Listo. Bueno, vamos al diagrama de cuerpo libre 2. Ahí, diagrama de cuerpo libre 2. Bueno. Vamos a ver, voy a volver aquí. Y voy a considerar el cuerpo que está en estado está suspendido. Y voy a aprovechar, lo voy a tomar todo así con esa fuerza, si ya me evito hacer algo. Bueno. Bien. Entonces, ¿acá qué va a pasar? Tengo el peso hacia abajo, pero hacia arriba, ¿qué va a haber? Va a haber el valor de la tensión. El valor de la tensión. Ahí. Bien. Y esto lo vamos a hacer más grande. Y ahí tengo la T. Ahí está. Fíjense que no hay componentes horizontales, dado que el cuerpo se encuentra suspendido. Entonces voy a aplicar la misma ecuación, que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa 2 por la aceleración.
Entonces, aquí, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, acá actúan dos fuerzas. Una que va a ser el peso. Veamos primero. Aquí está para abajo, ¿no ven? Entonces el peso coincide con esta dirección. La tensión es hacia arriba, por lo tanto acá va a ser que el peso que va hacia abajo menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, lo que yo quiero acá es despejar el valor de la tensión. Puedo despejar el valor de la tensión. Entonces decir que tensión, la tensión de la cuerda es igual al peso P menos la masa, acá lo voy a sacar esto, es masa 2. Ahí está, masa 2 por aceleración. Perfecto. Entonces, vamos a decir de que, entonces, la tensión T es igual al peso, peso que es igual a la masa 2 por la gravedad, masa 2 por la gravedad, menos, y aquí este 5 kilos no, ¿cuánto vale? 9 kilos, 9 kilogramos por la aceleración. Bien, que es igual, ahí dice M2, bueno, entonces 9 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, menos 9 kilogramos por la aceleración. Bueno, perfecto. A esta le voy a poner expresión 1 y a esta le voy a poner expresión 2. ¿Por qué? Porque ahora viene el resultado final. Como las tensiones son iguales, miren, acá tenemos tensión, un valor de tensión, lo voy a poner color verde, esa es tensión en el primer cuerpo. Y esta sería la tensión en el segundo, que está aquí. Ahí. Como las dos tensiones es exactamente la misma, significa que 1 es igual a 2. Entonces, eso lo voy a colocar acá. Siendo 1 igual a 2, bueno, me va a quedar entonces que esta expresión de acá tiene que ser exactamente igual a la expresión de aquí. Muy bien, y yo de esa forma ya puedo calcular el valor de la aceleración. ¿Por qué? Bien, veamos. Esto va a ser igual a la aceleración, entre paréntesis, los 5 kilogramos más 9 kilogramos. ¿Por qué? Porque esta aceleración se refleja en el segundo, en el primer lado de la igualdad como una suma, saco factor común aceleración. ¿Y qué me queda de este lado? 9 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado.
y que esto va a ser igual a, bueno, vamos a ver, 9 por 9,8. 88,2. 88,2 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. No le voy a poner newton porque a la larga lo voy a tener que simplificar. Entonces dejo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Bien, muy bien. Entonces, de aquí despejo aceleración. Y la aceleración va a ser el cociente entre los 88,2 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado segundo al cuadrado sobre, y tenemos 9 más 5 es 14 kilogramos. Muy bien. Bueno, a ver cuánto me va a dar esto. Todo esto lo voy a sacar de aquí. Es 88,2 dividido 14. Y es de 6,3 metros por segundo al cuadrado. Y ya está listo lo que me piden a mí en el cálculo, que es determinar cuál es el valor de la aceleración. Pero puedo calcular también el valor de la tensión, si se quiere. ¿De qué forma? Bueno, ya sabiendo de que este es el resultado de la aceleración, voy a esta ecuación, a cualquiera de las dos, esta que es la más pequeña, la que está acá. Entonces ahí T es igual, entonces esto va a ser igual a los 5 kilogramos por los 6,3 metros sobre segundo cuadrado. Bien, y esto es igual a, y está acá, justo acá, lo multiplicamos por 5, 31,5 newton. Listo, y ya estaríamos, ya hemos resuelto entonces todo este problema. Se habrán dado cuenta que no es complicado, que lo único que hay que hacer es considerar los diagramas de cuerpo libre de las componentes y aplicar las ecuaciones. ¿Qué pasaría si en vez de ser ideal, como está aquí, es con rozamiento? Bueno, veamos, es este fenómeno que está aquí. Es exactamente igual, lo único que aparece es una fuerza de rozamiento. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar esto. Ahí no me va a tomar la normal. Ahí. Bueno, entonces lo voy a ubicar acá. Bien. Diagrama de cuerpo libre 1. ¿En qué varía con respecto a este? Que aparece una fuerza de rozamiento que está dirigida, si este se desplaza hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ir en sentido contrario. O sea que yo voy a tener para el otro lado, ahí, una fuerza de rozamiento. Vamos a colocar el color azul. Bueno. Entonces, ahí,
Y la fuerza de rozamiento vamos a hacer así. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que es mu por la normal. Ahí está. Esa es la fuerza de rozamiento. Muy bien. Y el resto es exactamente igual. Acá la normal se compensa con el peso. Entonces, ¿qué varía? En la ecuación sumatoria de las fuerzas, que igual a masa 1 por aceleración, aquí van a haber dos fuerzas. Entonces, nos fijamos cuál va a ser el sentido. Había dicho que el sentido es hacia la derecha, o sea que es igual que este que está acá. Vamos a tomarlo así, para no modificarlo. Entonces vamos a decir aquí también que esto se desplaza hacia la derecha y también se desplaza hacia abajo. Se desplaza hacia abajo. Ahí está. Bueno, entonces, la tensión es positiva porque va en ese sentido, la fuerza de rozamiento es negativa. Entonces acá sería la sumatoria de masa, entonces acá tensión menos fuerza de rozamiento, bien, menos fuerza de rozamiento es igual a la masa 1 por la aceleración. Bueno, y entonces aquí sería tensión menos el coeficiente de rozamiento mu por la normal. Es igual, bueno, acá exactamente lo mismo que en el anterior, yo tengo que despejar el valor de t. Entonces, esto sería así. Entonces, t es igual a mu por n, por la normal, más 5 kilogramos por la aceleración. Y bueno, ya lo voy agregando esto. Mu era 0,2, creo, 0,2 por el valor de la normal. Bueno, la normal que está aquí se opone al peso, por lo tanto es igual a masa 1 por la gravedad, o sea, igual que en el anterior. Masa 1 son 5 kilogramos, 5 kilogramos por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ahí, metros por segundo al cuadrado. Bien. Segundo al cuadrado. Más, porque continúa ahí, más los 5 kilogramos por la aceleración. Lo voy a extender un poquito más, para que sea un poquito más claro. Entonces ya voy a calcular el valor de la tensión. Igual, bueno, veamos a qué es igual. 9,8, voy a multiplicar lo que está ahí, que es 0,2, coeficiente de rozamiento, por 5 kilogramos, que es la masa, por 9,8, que es la gravedad. ¿Y esto cómo me va a dar? ¿Por qué me da 9,8? A ver, pensemos. Y sí, porque 0,2 por 5 es 1, sí, me va a dar 9,8 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, igual a 9,8 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. No le pongo Newton porque a la larga lo voy a tener que simplificar.
meto sobre el segundo al cuadrado. Bien. Y a esto le tengo que sumar los 5 kilogramos por la aceleración. Bueno. Bien. Eso con respecto a la ecuación 1. Ese es con respecto a la ecuación 1. Esto lo sacamos de aquí porque no va a esa expresión. En realidad lo que queda es esto. Bueno, ¿qué es lo que se ha modificado? Para el diagrama en bloque 2, veamos, para el diagrama de cuerpo libre 2, que es el que está aquí, es exactamente igual que el anterior. O sea, no se ha modificado en nada porque no tiene rozamiento. O sea, que significa que todo este cálculo es exactamente igual. ¿Hasta dónde? A ver, déjeme ver. Hasta ahí. Bien. Hasta ahí es exactamente igual. Entonces, lo voy a repetir. Bien, y de la misma forma, siendo 1 igual a 2, me va a quedar entonces que esto, eso es igual a esto que está acá. Bueno, bien. Esas dos son iguales. Bueno, ya estamos terminando con esto. Al ser igual, lo que tengo que hacer es agrupar el valor de las aceleraciones. Agrupo el valor de la aceleración. Por un lado voy a tener este término, que está aquí. Copiar. Bien. Más este término que está aquí. Bien, es igual a este término ahí. Menos el 9 kilogramos por menos este que está acá. Bueno, perfecto. Listo. Entonces ahora saco factor común aceleración y me va a quedar algo parecido a lo siguiente. Por un lado voy a tener aceleración, va a ser igual a un cociente en donde el numerador es todo esto, ahí, y el denominador es 14, porque 5 más 9 es 14, exactamente como el otro. 14 kilogramos. Bueno, veamos entonces ahora cómo nos queda. Voy a hacer así, para continuarlo acá abajo. Bien. Por un lado tengo 9 por 9,8. Bueno, es fácil eso, pero lo vamos a hacer así. Ahí teníamos 9,8 por 9 menos parece una tontera, ¿no? ¿Cuánto me va a quedar? 78,4. Sí, 90.
Menos 10, 80, sí, 78,4. Dividido 14 es igual a 5,6. Ya lo vamos a comparar con el resultado anterior. Y vamos a ver cuál es la diferencia. 5,6. Bien. Metros sobre segundo cuadrado. Perfecto. Y ahí terminamos. No, no terminamos todavía. Veamos qué diferencia. Anteriormente teníamos una aceleración de 6,3 y ahora tenemos una aceleración de 5,6. Esto es debido a que, fíjense que la aceleración disminuye, pasa de 6,3 a 5,6, ¿por qué? Por la resistencia que le ofrece la superficie, la fuerza de resistencia. Anteriormente no teníamos una fuerza de rozamiento, por lo tanto el sistema era mucho más ágil, mucho más rápido, más dinámico. También podemos calcular acá el valor de la tensión de aquí, de esta que es más sencilla. Puedo elegir la otra porque son iguales, pero elijo esta que es la más sencilla. Entonces de ahí lo único que hago es reemplazar el valor de, este uno lo voy a sacar, 5,6. 5,6 metros por segundo al cuadrado. Profe, Sí, ¿qué pasó? tenemos clase ahora de otra materia, así que lo termino de ver después por video, cuando lo suba. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Como usted quiera, hasta luego. Y ahí entonces va a quedar 5 por 5,6 por 5 más 9,8 y son 37,8 newton. Es igual, seguramente la tensión 37 es mayor, claro, porque se ofrece mayor resistencia. O sea que ese sería el resultado de la tensión y de la aceleración. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver quién quedó. Rocío y Ezequiel. Bueno, ¿ustedes también se tienen que retirar? Rocío. Yo no, profe, Ezequiel sí, se queda sola. ¿Cómo? Que yo no, pero Ezequiel sí se va, que ahí tiene historia. Bueno, entonces dejamos acá. Dejamos acá.